Una niña fue al hospital, ahogándose, solo, segundos antes de morir. Pero un residente anónimo tomó una decisión que lo cambió todo. Lo que nadie sabía era que esta niña era hija del cirujano más temido del país. Hola amigos, antes de empezar esta increíble historia, comenten desde dónde la compartieron, ¿de acuerdo? Y recuerden darle me gusta y suscribirse al canal. El aire dentro del Hospital Universitario La Paz de Madrid era una entidad propia, una mezcla compleja y aséptica de antisépticos, el olor metálico del miedo y el aroma apenas perceptible de la esperanza. Era en este entorno donde la vida y la muerte libraban batallas diarias bajo el frío resplandor de las lámparas fluorescentes, que el doctor Javier Castillo reinaba como un monarca sobre sus dominios. A los 42 años, era el jefe del Departamento de Cirugía General, una leyenda viviente en los pasillos de la institución, un hombre cuya brillante inteligencia, precisión quirúrgica y metodología despiadada eran tan veneradas como su incapacidad para mostrar cualquier tipo de emoción. Para Javier, el quirófano era un santuario de lógica y control, y el cuerpo humano era una máquina compleja que debía repararse con la máxima eficiencia y la mínima implicación emocional. Los sentimientos, creía firmemente, eran variables indeseadas, distracciones peligrosas que nublaban el juicio y comprometían el resultado. Sin embargo, esta filosofía no se limitaba a las paredes del hospital. Se extendió a cada aspecto de su existencia, como una armadura de hielo que usaba para protegerse del caos impredecible del mundo y, lo más importante, de sí mismo. Esta armadura de frialdad, sin embargo, no era innata. Se había forjado en el horno de un dolor y una pena insoportables que el tiempo se había negado a aliviar. Javier era viudo. Su esposa, Elena, la única mujer que había logrado descifrar los códigos de su compleja alma y que le había enseñado a reírse de sí mismo, había muerto trágicamente durante el nacimiento de su única hija, Lucía, 6 años antes. Una rara e impredecible complicación se había llevado a Elena, dejando atrás a un hombre destrozado y a un recién nacido sin madre. Desde ese fatídico día, Javier se había encerrado en un caparazón de trabajo obsesivo y disciplina férrea, transformando el dolor en una búsqueda incesante de la perfección profesional, como si cada vida que salvaba en la mesa de operaciones pudiera de alguna manera compensar la única vida que no había logrado salvar, la que más importaba. Crió a Lucía con la misma metodología con la que dirigía su departamento, con rutinas rígidas, reglas claras, disciplina incuestionable y una especie de frialdad cariñosa que le proporcionaba todo lo materialmente necesario, pero no la calidez, la espontaneidad ni la vulnerabilidad que una pequeña alma en formación necesitaba con tanta urgencia. En esta casa, como en mi quirófano, no hay lugar para las sorpresas, no hay margen de error y, sobre todo, los sentimientos solo entorpecen el buen funcionamiento de las cosas. Eso era lo que se decía, no solo a su equipo de residentes, sino también a sí mismo, como un mantra repetido hasta la extenuación, en un vano intento de convencer a su propio corazón de que dejara de doler. La pequeña Lucía Castillo, sin embargo, con la sabiduría intuitiva y la resiliencia propias de los niños, percibía la profunda tristeza que se escondía tras la rígida fachada de su padre. A sus 6 años, era una niña de una dulzura contagiosa, con los ojos grandes y expresivos de su madre y una imaginación fértil que transformaba los rincones tranquilos de aquella mansión en escenarios de cuentos de hadas. Pasaba horas en su habitación, dibujando mundos coloridos y felices en sus cuadernos, casi siempre poblados por familias sonrientes e, invariablemente, llenos de corazones, grandes y pequeños, de todos los colores del arco iris. Sus dibujos eran una manifestación silenciosa de su necesidad, un anhelo de afecto más
explícito, de una alegría más ruidosa, y a veces, en sus momentos de mayor valentía, intentaba romper la gélida barrera de su padre con preguntas que lo desarmaban, preguntas que lo golpeaban con la precisión de un bisturí, exponiendo las heridas que tanto se esforzaba por ocultar. «Papá», le preguntó una noche, mientras la arropaba con la eficiencia de una enfermera siguiendo el protocolo, «¿por qué nunca te ríes de verdad? De esas en las que haces ruido y se te hacen los ojos pequeños, como el papá de mi amiga Sophie». La pregunta, tan simple en su formulación y tan compleja en sus implicaciones, quedó suspendida en el aire de la habitación impecablemente ordenada, dejando a Javier momentáneamente sin palabras, con el corazón oprimido por un viejo dolor y una culpa que no sabía cómo nombrar. La alegría, para él, se había convertido en un idioma extranjero, un idioma que había olvidado hablar, en un universo paralelo dentro del mismo Hospital Universitario La Paz, moviéndose por los concurridos pasillos como una sombra discreta y casi invisible, se encontraba Sofía Serrano. A sus 25 años, personificaba una pasión silenciosa por la medicina y la resiliencia de quien debía luchar por cada logro. Hija de vendedores ambulantes en un barrio obrero de Madrid, Sofía había crecido rodeada del aroma de la fruta fresca y el bullicio del mercado municipal, aprendiendo desde pequeña el valor del trabajo duro y la perseverancia. Su camino hasta la Facultad de Medicina había sido una odisea de sacrificio, compaginando estudios agotadores con trabajos a tiempo parcial para ayudar a su familia. Llegar al renombrado Hospital La Paz como residente de primer año había sido la realización de un sueño, y se dedicó a sus prácticas con una seriedad y humildad que la diferenciaban de sus colegas más competitivos y ruidosos. Tranquila e introspectiva, rara vez participaba en las conversaciones frívolas o los chismes que impregnaban la cultura hospitalaria. Prefería observar, aprender, absorber cada detalle, cada procedimiento, cada interacción humana, y poseía un don excepcional, casi intuitivo, un talento que no se menciona en los libros de medicina: la capacidad de escuchar. Escuchaba no solo las palabras de sus pacientes, sino también lo que revelaban sus silencios, gestos y miradas. Veía el dolor tras una fachada de valentía, el miedo tras una broma nerviosa, la frágil esperanza tras un diagnóstico sombrío. Para la mayoría de los residentes mayores y jefes de departamento, incluyendo al todopoderoso doctor Javier Castillo, Sofía Serrano era solo una cara anónima más entre la multitud de jóvenes médicos en formación, una figura funcional cuya principal función era llenar historias clínicas, tomar pruebas, ejecutar órdenes y, sobre todo, no estorbar. Su nombre rara vez se mencionaba, su presencia casi siempre se ignoraba, hasta esa mañana. Era una mañana particularmente caótica en el servicio de urgencias del hospital. El estridente sonido de las sirenas era una banda sonora constante. Las camillas se amontonaban en los pasillos y el personal médico corría de un lado a otro en una danza frenética y estresante para satisfacer la demanda. En medio del caos organizado, mientras se dirigía al laboratorio para entregar unas muestras de sangre, Sofía vio a una niña sentada sola en una silla en la sala de espera, visiblemente asustada y sintiéndose mal. La niña estaba pálida como la cera, sus labios comenzaban a adquirir un tono peligrosamente azulado, y su respiración era corta, trabajosa y acompañada de un silbido agudo. Temblaba incontrolablemente, con sus grandes ojos asustados fijos en un punto aleatorio del techo. Sin saber que se trataba de Lucía, la hija del jefe de cirugía, Sofía actuó por puro instinto médico y humano.
Se acercó a la niña con una calma que contrastaba con el caos que la rodeaba, ignorando los estrictos protocolos que le prohibían actuar sin la supervisión directa de un residente superior o un médico adjunto. Con unas pocas preguntas precisas y observando las manchas rojas e hinchadas que comenzaban a aparecer en el cuello y la cara de la niña, reconoció de inmediato los signos clásicos de una crisis alérgica grave. Un shock anafiláctico que, sabía, podría derivar en un paro cardiorrespiratorio en cuestión de minutos. Sin dudarlo ni un segundo, corrió al carro de urgencias más cercano, convenientemente abastecido, tomó una jeringa precargada de adrenalina y con pulso firme y una precisión que impresionaría a cualquier cirujano experimentado, administró la dosis vital en el diminuto muslo de la niña, mientras pedía a una enfermera que pasaba, con un tono de voz indiscutible, que llamara al equipo de pediatría de urgencias con la máxima urgencia. La acción de Sofía, rápida, decisiva y técnicamente perfecta, interrumpió la reacción alérgica y salvó la vida de Lucía. Javier Castillo llegó a urgencias como un huracán, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho y el rostro pálido por un pánico que no sentía desde el día en que perdió a su esposa. Había recibido una llamada apresurada y algo confusa del colegio de Lucía, informándole que la niña había tenido una reacción alérgica repentina y muy grave a algo que había almorzado y que la trasladaban en ambulancia al hospital. Al llegar, corriendo por los pasillos que conocía tan bien, pero que ahora le parecían un laberinto de angustia, encontró a su hija ya estabilizada, tumbada en una camilla en urgencias pediátricas, respirando con más calma, recuperando gradualmente el color de su rostro, bajo la atenta atención del pediatra de guardia. El alivio que lo inundó fue tan abrumador, tan intenso, que casi le hizo perder las fuerzas. Las piernas le temblaban bajo el peso de su propio cuerpo. Tras asegurarse de que Lucía estaba, efectivamente, fuera de peligro, su mente, entrenada en el análisis frío, la búsqueda de causas y la atribución de responsabilidades, volvió a su ritmo habitual. ¿Quién la atendió primero? ¿Quién le dio los primeros auxilios al llegar?, preguntó al pediatra, con la voz aún llena de autoridad y urgencia, y el alivio dando paso a su intrínseca necesidad de control y comprensión. El médico, que estaba terminando de auscultarle el pecho a la niña, miró a su alrededor, buscando a la figura que había actuado con tanta rapidez y precisión. Era una de las residentes de primer año, respondió, tras una breve consulta con una de las enfermeras que había presenciado la escena. Creo que se llama la doctora Serrano. Sí, Sofía Serrano, una joven muy perspicaz, la doctora Castillo. Reconoció la anafilaxia de inmediato y le administró adrenalina antes de que me llamaran. Su acción, sin duda, fue decisiva y salvó a su hija de complicaciones mucho más graves. Javier frunció el ceño. El nombre le resultaba desconocido, lo que solo aumentó su irritación por no tener control sobre quién cuidaba de su propia hija. Pidió, en un tono que parecía más una orden que una solicitud, que llamaran a la residente. Cuando Sofía apareció en la entrada de la cabina, todavía un poco sin aliento y con el rostro enrojecido por la adrenalina del momento, la miró con una expresión fría e inquisitiva, el alivio de un padre dando paso a la arrogancia de un jefe de departamento. Doctor Serrano, dijo con el título de doctor, casi irónico en sus labios. Me han informado que usted fue quien atendió a mi hija y que administró medicamentos de alto riesgo sin la supervisión ni la autorización expresa de un médico responsable. ¿Ha olvidado los protocolos básicos de este hospital? No estaba autorizado a actuar solo. Sofía, que esperaba, quizá ingenuamente, una palabra de agradecimiento, o al menos un reconocimiento a sus acciones,
sintió un escalofrío en la espalda ante la frialdad y la acusación implícita en la voz del doctor Castillo. Por un instante, el miedo a haber violado las sagradas reglas de la jerarquía médica, a sufrir un severo castigo por su iniciativa, a ver su sueño de ser médica empañado por una nota de insubordinación en su currículum, la paralizó. La injusticia de esa acusación, viniendo precisamente del padre de la niña cuya vida acababa de salvar, la dejó sin aliento. Pero entonces miró a la pequeña Lucía, que ahora respiraba tranquilamente en la camilla, con los ojos comenzando a abrirse, y una fuerza inesperada, una convicción inquebrantable en sus propias acciones y en su juramento de proteger la vida por encima de todo, la invadió. Levantó la barbilla, se encontró con la mirada gélida y acusadora de Javier y respondió con voz tranquila, firme y sin rastro de miedo ni sumisión, una voz que parecía provenir de una certeza profesional y humana absoluta. Doctor Castillo, con el debido respeto a su cargo, no estaba autorizada a esperar, y como cirujana, usted sabe mejor que nadie que, en ciertas situaciones, los segundos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Si hubiera esperado la autorización, si hubiera seguido el protocolo burocrático y hubiera buscado a un residente de último año en medio del caos de urgencias, su hija probablemente habría sufrido un edema de glotis y habría entrado en paro respiratorio antes de que cualquier médico responsable pudiera atenderla. Actué como una doctora, y actué como un ser humano que vio a una niña atragantándose, y no me arrepiento ni un segundo. Sus palabras, tan directas, tan lógicas, tan irrefutables, cayeron sobre Javier como una losa de hormigón, silenciando su arrogancia y su necesidad de control. Él, el maestro de la lógica, el dios del quirófano, el hombre que siempre tenía la respuesta correcta y la última palabra, se sintió completamente desarmado por la simple e incuestionable verdad de esta joven residente en la que nunca antes había reparado. Abrió la boca para replicar, para reafirmar su autoridad, para encontrar una falla en su razonamiento, pero no le salieron las palabras. Solo un silencio pesado, denso e incómodo, se instaló entre ellos. Un silencio más fuerte y elocuente que cualquier respuesta que él hubiera podido dar. Sin decir una palabra más, sintiéndose extrañamente disminuido y expuesto, se giró bruscamente y salió de la habitación, con el corazón latiendo con fuerza, ya no por el pánico por su hija, sino por una emoción nueva y profundamente perturbadora, el miedo de haber estado a punto de perderlo todo en el mundo, y la clara comprensión de que lo habían salvado no su riqueza ni su poder, sino la valentía, la intuición y la competencia de una residente anónima a la que, hasta ese momento, había tratado con total indiferencia. A partir de aquel tenso y revelador encuentro en urgencias, algo en la percepción de Javier Castillo empezó a cambiar de forma sutil, pero irreversible. La imagen de Sofía Serrano, su postura firme y digna, su voz serena y controlada y su lógica impecable y valiente se había grabado indeleblemente en su mente. Ya no podía verla como una residente de primer año más, anónima y sin rostro. Se había convertido en una presencia, una interrogante en su universo tan predecible, tan jerárquico y tan controlado, impulsado por una curiosidad que él mismo no podía definir ni explicar. Una curiosidad que se mezclaba con una admiración reticente, un atisbo de gratitud que no sabía cómo expresar y quizás incluso con una ligera intimidación intelectual que no sentía desde hacía mucho tiempo. Empezó a observarla discretamente, desde la distancia, en los concurridos pasillos del hospital, durante las rondas matutinas en las plantas, en los escasos y breves descansos para un café rápido y amargo en el comedor del personal. Sus ojos,
casi por iniciativa propia, la buscaban entre la multitud de uniformes blancos, analizando sus gestos, sus interacciones, su forma de ser y de vivir en el mundo. Y lo que veía cada día no hacía más que aumentar su intriga y su respeto por aquella joven única. Sofía Serrano era una auténtica paradoja andante en aquel entorno a menudo cínico, competitivo y deshumanizado. La veía tratar a los pacientes mayores, a quienes muchos médicos ya consideraban casos perdidos, con infinita paciencia y amabilidad, escuchando sus historias repetitivas y confusas con genuino interés, como si fueran las personas más importantes y sabias del mundo. Había presenciado desde lejos, y sin que ella se diera cuenta, cómo había defendido con sorprendente firmeza y discreta valentía a otros residentes más tímidos e inseguros cuando eran tratados con rudeza o desdén por algún arrogante médico adjunto o un impaciente residente mayor. Y había observado, con una fascinación creciente y casi voyerista, el cariño y la dulzura con que interactuaba con los niños de la sala de pediatría, su capacidad innata para transformar una sala de reconocimiento aterradora en un escenario de aventuras fantásticas, su suave voz, calmando los miedos y dolores de los pequeños pacientes con una eficacia que parecía casi mágica. Ya no podía ignorarla. Sofía Serrano, la residente invisible, se había convertido para él en la presencia más visible, más intrigante y más magnética de todo el hospital. La curiosidad de Javier, que al principio era una simple observación distante, pasiva y casi analítica, pronto se transformó en una necesidad de interacción, de poner a prueba, de comprender mejor a esta mujer que lo había desafiado con su lógica y lo había salvado con su valentía. Empezó, sutil y casi inconscientemente, a crear oportunidades para que sus caminos se cruzaran con más frecuencia. Un día, al pasar por la sala de medicina interna donde ella estaba de guardia, la llamó con una formalidad que apenas disimulaba su verdadero interés. «Doctora Serrano, una palabra, por favor, si no está muy ocupada». Sofía, que estaba actualizando su historial médico, levantó la vista, sorprendida por la forma directa del jefe de cirugía. Se acercó a él con cautela profesional, aún insegura de las intenciones de este hombre tan poderoso, tan temido, y para ella, tan impredecible. «Sí, doctor Castillo, ¿en qué puedo ayudarle? Me gustaría que me acompañara a cirugía esta tarde», dijo sin rodeos, como si fuera la invitación más natural del mundo. «Una resección de un tumor pancreático, un caso complejo. Será un buen procedimiento para su aprendizaje». La propuesta la tomó completamente por sorpresa. Los residentes de primer año, sobre todo los de medicina interna, rara vez eran invitados a acompañar al jefe de departamento en cirugías de alta complejidad, a menos que hubieran destacado de forma excepcional o tuvieran alguna recomendación especial de algún profesor. «¿Yo, doctor? Pero, ¿por qué yo? Seguramente hay residentes de cirugía o personas de años más avanzados que tendrían más que aprender». La miró con sus penetrantes ojos azules, con una leve y enigmática sonrisa en las comisuras de sus labios. «Porque, doctora Serrano, después de lo que presencié en urgencias, tengo mucha curiosidad por ver qué más puede ver antes que los demás. Considero que su capacidad para observar y diagnosticar rápidamente es un talento excepcional que merece la pena estudiar con más detenimiento. Y además, me gustaría tener una segunda opinión sobre mi técnica», añadió, con una ironía tan sutil que ella no supo si era una broma o una prueba. La invitación, formulada como un reto intelectual y una oportunidad única de aprendizaje, era imposible de rechazar. Y así, esa tarde, Sofía se encontró junto a Javier Castillo en el ambiente frío, estéril y tecnológico del centro quirúrgico, ya no como una residente anónima e invisible,
sino como la observadora invitada por el mismísimo Dios de ese templo sagrado de la medicina. Y, para sorpresa de ambos, la armonía entre ellos durante el procedimiento fue perfecta, una danza silenciosa de preguntas, respuestas, observaciones y un respeto mutuo que crecía con cada sutura, con cada decisión crucial. Mientras la relación profesional e intelectual entre Javier y Sofía comenzaba a tomar forma, sutil y compleja en los pasillos y quirófanos del hospital, otro vínculo, puro, espontáneo y completamente libre de complicaciones, florecía radiante y sanador, el de la pequeña Lucía por su Salvador, el amable doctor de voz suave y manos delicadas. La pequeña, recuperada por completo y sin secuelas de la grave crisis alérgica, no había olvidado ni un instante el rostro sereno y la calma tranquilizadora del joven doctor que la había calmado en su momento de mayor pánico y dolor. Empezó a pedirle constantemente, con adorable insistencia infantil, a su padre que viera a Sofía, que la visitara en los pasillos del hospital durante sus citas de seguimiento, o simplemente que le regalara un dibujo coloreado como simple y sincera forma de agradecerle. Javier, que al principio se sentía un poco avergonzado y reticente a usar a su hija como pretexto para acercarse a la joven residente, acabó cediendo a las insistentes súplicas de Lucía, quizá porque, en el fondo, también anhelaba estos encuentros, estas pequeñas pausas de calor humano en su fría y solitaria rutina. Los encuentros, siempre breves y aparentemente casuales, que tenían lugar en los pasillos, en la cafetería o en el jardín del hospital, se convirtieron en pequeños oasis de normalidad y cariño en la vida de cada uno de los tres. Lucía, con su encantadora inocencia y su contagiosa alegría, se convirtió sin querer en la pequeña y más eficaz cómplice de ese acercamiento tan improbable y para muchos tan inapropiado. Un día, durante una de estas visitas, le regaló a Sofía uno de sus dibujos más recientes, hecho con especial cuidado y atención. El dibujo, hecho con crayón y lleno de vibrantes colores, representaba tres figuras sonrientes cogidas de la mano bajo un sol inmenso e igualmente sonriente, un hombre alto y moreno con bata blanca, una mujer de pelo largo con una sonrisa muy dulce y una niña pequeña en el centro, con un listón en la cabeza. «Esta es mi nueva familia, Isa», dijo la niña, usando por primera vez el apodo cariñoso e íntimo que había creado espontáneamente para Sofía. ¿Será posible? ¿De verdad podemos ser una familia así? Sofía sintió que su rostro se sonrojaba violentamente, con el corazón acelerado por una mezcla de ternura, alegría y una vergüenza casi dolorosa. Miró a Javier, que observaba la escena con una expresión indescifrable, y vio una leve, casi imperceptible sonrisa aparecer en sus labios mientras la disimulaba, ajustándose las gafas que en realidad no necesitaba usar. El silencio que siguió se llenó de una infinidad de posibilidades, miedos y esperanzas que ninguno de los dos adultos se atrevió a verbalizar. El vínculo de afecto entre los tres se hizo aún más fuerte e indeleble en una agradable y soleada tarde, durante un picnic improvisado en la pequeña pero cuidada y sorprendentemente tranquila zona verde del hospital, un refugio de césped y árboles en medio de la jungla de asfalto de la metrópoli. La idea, como era de esperar, había sido de Lucía, quien había insistido con una entrañable terquedad infantil en agradecer a Sofía de una forma muy, muy especial el haberla cuidado con tanto cariño. Y así, para sorpresa de Sofía, y en cierta medida de Javier, los tres se encontraron sentados sobre un mantel a cuadros, extendido sobre el césped, compartiendo sencillos sándwiches de queso y jamón comprados en la cafetería del hospital y cartones de zumo, en una escena que parecía sacada de una comedia romántica, una escena tan alejada de la habitual y compleja realidad de cada uno de ellos.
Lucía, que solía comunicarse con el mundo a través de la pantalla de su tableta, estaba más comunicativa y alegre que nunca, contándole a Sofía, con impresionante riqueza de detalles y una imaginación fértil, sobre sus dinosaurios favoritos y las aventuras que vivían en sueños. Javier, por su parte, permanecía más callado que de costumbre, pero era un silencio diferente, un silencio que no era de indiferencia ni distancia, sino de observación atenta, de una absorción serena y casi sobrecogida en aquella escena. Observó la forma en que Sofía interactuaba con su hija, la infinita paciencia con la que escuchaba sus fantásticas historias, la sinceridad de su sonrisa cuando Lucía decía algo particularmente gracioso. Vio en ella no solo a una doctora competente, sino a una mujer con una capacidad innata para nutrir, cuidar y generar afecto. En un momento dado, Lucía, con la solemnidad de quien realiza un gesto de gran importancia, tomó una manzana roja y brillante de la cesta de picnic y se la ofreció a Sofía con sus dos manitas. «Toma, Isa, esto es para ti, porque eres la primera persona que he visto en mi vida capaz de hacer sonreír de verdad a papá y dejar de mirar su teléfono todo el tiempo, como si el teléfono fuera más importante que yo». El comentario de la chica, tan inocente en su formulación y a la vez tan certero y devastador en su verdad, golpeó a Javier y Sofía con la fuerza de una pequeña y silenciosa revelación, dejándolos momentáneamente sin palabras, sin reaccionar, solo intercambiando una mirada rápida y fugaz cargada de un profundo y complejo significado que ninguno de los dos, en ese momento, se atrevió a descifrar ni a nombrar. La convivencia obligada por el ambiente hospitalario, y ahora deliberadamente alimentada por la creciente y encantadora complicidad con la pequeña Lucía, comenzó a desbordarse inevitablemente más allá de los turnos agotadores, los pasillos asépticos y los encuentros casuales en la cafetería. Javier, impulsado por una creciente necesidad y una atracción que ya no podía disimular ni negarse a sí mismo, empezó a buscar a Sofía fuera del horario laboral, con pretextos cada vez más transparentes y a veces incluso algo torpes. Primero fue una invitación a un café rápido en una encantadora pastelería artesanal cerca del hospital, con la excusa de que necesitaba hablar sobre un caso clínico complejo y le gustaría escuchar su perspicaz opinión. Después fue una invitación a cenar en un restaurante discreto y acogedor del bohemio barrio de Lastarria, lejos de los círculos sofisticados y las miradas curiosas que solía frecuentar, con el pretexto de que necesitaba agradecerle formalmente y en un entorno más apropiado todo el cariño y la dedicación que le brindaba a su hija. Sofía, aunque aún se sentía un poco intimidada por la intensidad de su atención y algo recelosa de sus verdaderas intenciones, se sentía cada vez más incapaz de resistirse a la sinceridad y la genuina amabilidad que ahora le mostraba. Y para su inmensa y creciente sorpresa, descubrió que, despojado de la armadura de un director ejecutivo despiadado y de la máscara de un médico arrogante e inaccesible, Javier Castillo era un hombre sorprendentemente interesante, con un humor sarcástico e inteligente que empezaba a encontrar irresistiblemente encantador, y con una vulnerabilidad oculta que la conmovía de una forma que jamás imaginó posible. Rieron juntos, de trivialidades, de las pequeñas idiosincrasias de la vida cotidiana en el hospital, de anécdotas divertidas sobre sus infancias tan diferentes y contrastantes, de chistes sobre la rigidez del mundo académico y el universo corporativo. Con cada encuentro, con cada conversación, las capas de hielo que rodeaban el corazón de Javier parecían derretirse un poco más, y los muros de miedo y cautela que rodeaban el de Sofía empezaban a mostrar sus primeras y más prometedoras grietas. «¿Sabes, Sofía, no?
«Eres para nada lo que esperaba cuando te conocí», confesó durante una de esas cenas, con la mirada fija en ella por encima de su copa de vino y la voz sin rastro de formalidad ni distanciamiento. Sinceramente, esperaba encontrarme con otra residente asustada o quizás con una posible aduladora, ansiosa por complacer a la jefa del departamento. En cambio, encontré a una mujer que me desafía intelectualmente, que me intriga emocionalmente y que me fascina como ser humano. Sofía sonrió, una sonrisa que ahora aparecía con más frecuencia, con más seguridad, con más brillo. «¿Y usted, doctor Castillo?», respondió, todavía con un dejo de broma en la voz, pero con una sinceridad palpable en la mirada. «Es mucho mejor, mucho más compleja e infinitamente más interesante que el hombre frío, arrogante y aparentemente inaccesible que se esconde tras esa impecable bata blanca y esa reputación de dios de la cirugía». Su acercamiento fue como una danza lenta, delicada y cuidadosa. Un paso adelante, dos a los lados, un tango de acercamientos y retrocesos, ambos tanteando el terreno, midiendo las distancias, temerosos de quemarse, pero con un deseo creciente y casi incontrolable de calentarse en la presencia y el calor del otro. El primer roce real, un roce que no fue profesional ni accidental, ni mediado por la presencia de la pequeña Lucía, ocurrió durante un largo y revelador paseo por el Parque Metropolitano de Santiago, en una tarde de suave brisa, después de un turno particularmente agotador para ambos. Hablaron de sus miedos más profundos, de sus pérdidas más dolorosas, y Javier, por primera vez en su vida adulta, se abrió completamente a alguien sobre el dolor paralizante y aún vivo que había sentido tras la muerte de Martina, sobre el miedo visceral de volver a encariñarse con alguien y sufrir una nueva e insoportable pérdida. «Tengo tanto miedo de volver a encariñarme, Sofía», confesó en voz baja, ahogada por una emoción que ya no se molestaba en ocultar, mientras contemplaba las luces de la ciudad centelleando en la distancia como estrellas fugaces. «Ya perdí a la persona que más amaba en el mundo, y no creo que pudiera soportarlo, que no pudiera sobrevivir a pasar por eso otra vez. Es más fácil, es más seguro, no sentir absolutamente nada». Sofía, al ver el dolor y la vulnerabilidad genuinos en los ojos de ese hombre aparentemente fuerte e inquebrantable, sintió una oleada abrumadora de compasión y ternura, sin pensar, sin calcular, simplemente, siguiendo la intuición de su corazón, extendió la mano y tomó la suya, un gesto simple, pero con un significado inmenso y transformador. Su mano era grande, fuerte y cálida, y él, sorprendido por el gesto inesperado, apretó la suya con una fuerza a la vez agradecida y desesperada, como un náufrago que por fin encuentra un salvavidas en medio de una tormenta. «Así que, Javier», dijo con una voz suave como un bálsamo, un sonido que parecía tener el poder de calmar todas las tormentas del mundo, «no tenemos que apresurarnos, no tenemos que apresurarnos. Caminamos despacio, paso a paso, juntos, y si por casualidad uno de nosotros tropieza o piensa en caer, el otro estará aquí para ayudarnos a levantarnos». En ese momento mágico, tomados de la mano bajo el cielo estrellado de Santiago, ya no eran el jefe y el residente, el hombre rico y la mujer pobre, el cínico y el idealista. Eran solo un hombre y una mujer, dos almas heridas y solitarias que, tal vez, solo, tal vez, habían encontrado el uno en el otro la rara y preciosa oportunidad de volver a caminar, de aprender a confiar, de atreverse a amar de nuevo. Sin embargo, en un entorno tan intrínsecamente jerárquico, competitivo y propenso a los chismes maliciosos como un gran hospital universitario, la cercanía cada vez más evidente e innegable entre la poderosa y temida jefa del departamento de cirugía y una simple residente de primer año
por discreta y respetuosa que fuera, pronto generó un rumor venenoso e insidioso. La noticia de la creciente involucración entre el doctor Castillo y la residente protegida comenzó a extenderse por los pasillos, salas de descanso y cafeterías como un virus contagioso, alimentada por la envidia de algunos colegas que codiciaban la atención de la jefa, por la curiosidad ociosa de otros y por la malicia gratuita de unos pocos que disfrutaban socavando la reputación ajena. Comentarios malintencionados, chistes de mal gusto con connotaciones sexuales e insinuaciones sobre las verdaderas razones del rápido ascenso de Sofía, ya que ahora era invitada con frecuencia a participar en procedimientos y debates clínicos complejos, se convirtieron en algo común y llegaron a sus oídos, hiriéndola profundamente, pero sin quebrantar su dignidad ni su enfoque profesional. Sin embargo, la situación llegó a un punto crítico e insostenible cuando la junta directiva del hospital, presionada por algunos jefes de departamento más conservadores y moralistas, e inquieta por la falta de decoro y jerarquía que representaba esta relación, decidió intervenir de forma drástica y ejemplar. Javier y Sofía fueron convocados, mediante un memorando frío e impersonal, a una reunión formal y urgente con el director clínico, un hombre canoso de expresión severa, y con la gerente de recursos humanos, una mujer de sonrisa forzada y mirada calculadora. El ambiente en la sala de juntas era tenso, pesado, casi irrespirable, y el discurso, formal, impersonal y cargado de una autoridad incuestionable, no dejaba espacio para ningún tipo de diálogo o contestación. Doctor Castillo, doctor Serrano, comenzó el director clínico, un hombre conocido por su férreo apego a las normas y protocolos, con voz grave y sin rastro alguno de empatía. Ha llegado a conocimiento de esta junta, a través de diversas fuentes fidedignas, que existe una relación entre ustedes, caballeros, que, lamentablemente, va mucho más allá de lo que se considera profesionalmente aceptable y éticamente recomendable en esta institución. Hizo una pausa dramática, hojeando unos papeles sobre su escritorio como si leyera una frase. Como seguramente saben, o deberían saber, el reglamento interno del Hospital Universitario La Paz, en su artículo 47, párrafo tercero, prohíbe expresamente el establecimiento de relaciones románticas o íntimas entre superiores jerárquicos y sus subordinados directos, a fin de evitar posibles conflictos de intereses, acusaciones de favoritismo, situaciones de acoso moral o sexual y para preservar la integridad e imparcialidad del ambiente laboral. Levantó la vista y los miró uno por uno con una frialdad que le heló la espalda a Sofía. Por lo tanto, dados los hechos que se nos han presentado y el evidente incumplimiento de la normativa, nosotros, la Junta Directiva, nos sentimos legal y moralmente obligados a tomar medidas. La situación actual es insostenible y la solución, lamentablemente, es única e irrevocable. O bien uno de los dos abandona voluntariamente el hospital, poniendo fin de inmediato a su relación laboral con esta institución, o nos veremos obligados, muy a nuestro pesar, a tomar las medidas administrativas y disciplinarias más drásticas que, como podrán imaginar, perjudicarían la carrera profesional de ambos. Las palabras del director, pronunciadas con la frialdad de un verdugo, anunciando una ejecución, cayeron sobre Sofía como una sentencia de muerte por todos sus sueños y por todo lo que había logrado con tanto esfuerzo y sacrificio. El miedo a perder su lugar en la residencia, a ver su carrera médica irremediablemente destruida antes siquiera de comenzar, a que su nombre quedara manchado para siempre por una acusación injusta y prejuiciosa, la paralizó por completo. La culpa y la vergüenza la invadieron con una fuerza abrumadora.
Todo era por su culpa. Ella era el problema, la distracción, la causa de todo este conflicto. Era la pobre residente anónima que se había atrevido a acercarse al sol y que ahora estaba a punto de quemarle las alas. Antes de que Javier, que había escuchado el discurso del director con furia contenida y creciente indignación, pudiera siquiera reaccionar o articular una defensa, fue ella, Sofía, quien habló con la voz temblorosa por la emoción, pero con una dignidad y una fuerza que sorprendieron a todos en la sala. «Doctor», dijo, dirigiéndose al director clínico con un respeto que no sentía, pero que las circunstancias exigían. «Entiendo perfectamente las normas y la postura del hospital, y jamás, bajo ninguna circunstancia, querría causar ningún problema ni vergüenza al doctor Castillo, ni a esta institución que me ha acogido y me ha enseñado tanto». Respiró hondo, buscando fuerza en su alma resiliente. «Tiene una carrera brillante, una reputación impecable y su hija que depende de usted. Es un pilar indispensable para este hospital. Yo soy solo una residente de primer año. Hay cientos como yo y seguirán más. Por lo tanto, la decisión para mí es muy simple y muy clara. Para evitar cualquier daño al doctor Castillo y zanjar este asunto de una vez por todas, renuncio a mi cargo. Formalizaré mi salida hoy mismo». Javier, que hasta ese momento había mantenido un silencio tenso y calculador, se volvió hacia Sofía. Sus ojos azules brillaban con una indignación y una sensación de protección que nunca antes había sentido por nadie. «No, de ninguna manera. No te irás a ningún lado, Sofía. No vas a renunciar a tus sueños, a tu carrera, a todo por lo que has luchado, por una regla estúpida, una mentalidad medieval y gente insignificante», dijo con voz firme, baja y resuelta, extendiendo la mano y tocándole el rostro con una dulzura y posesividad que le aceleró el corazón. «Pero Javier, ¿qué podemos hacer? Estas son las reglas. No se romperán», susurró ella, con el corazón dividido entre el miedo al futuro y la inmensa gratitud por su defensa pública y valiente. La miró fijamente, con la decisión ya tomada en la mente, la certeza brillando en sus ojos. «¿Qué hacemos, mi querida Sofía? No huimos, no nos escondemos, no nos rendimos, luchamos, juntos». Y luchar fue precisamente lo que hizo Javier Castillo, con una audacia y determinación que sacudió las estructuras conservadoras y jerárquicas del Hospital Universitario La Paz. Al día siguiente, ante el asombro de toda la junta directiva y el consejo de administración de la institución, él, el médico más prestigioso, más rentable y hasta entonces más apolítico del hospital, el profesional al que todos temían y veneraban por su competencia y distanciamiento emocional, convocó, por iniciativa propia y con urgencia, una reunión extraordinaria con la junta directiva del hospital. Entró en la imponente sala de reuniones donde se sentaban los hombres más poderosos de la institución, empresarios, políticos y filántropos que conformaban la junta. No con la postura de un subordinado que viene a dar explicaciones, sino con la calma glacial y la determinación inquebrantable de un cirujano que entra en un quirófano para realizar un procedimiento de alto riesgo con consecuencias impredecibles. Ante hombres acostumbrados a negociar millones de dólares y decidir el destino de miles de personas con la frialdad de las cifras, Javier no recurrió a subterfugios, argumentos legales ni amenazas veladas. Habló con el corazón, con una honestidad, pasión y vulnerabilidad que nadie le había visto antes, exponiendo su alma de una forma que lo hizo más fuerte y humano que nunca. «Caballeros», comenzó con voz serena pero resonando en la suntuosa sala con una autoridad que no provenía de su cargo, sino de su convicción. «Me informaron ayer que, debido a mi relación personal y afectiva con la doctora Sofía Serrano,
una de las residentes más brillantes y prometedoras que he tenido el privilegio de conocer, uno de nosotros tendrá que abandonar esta institución para que se pueda imponer una norma arcaica y, en mi opinión, hipócrita. Hizo una pausa, mirando uno a uno a los miembros de la Junta, que lo observaban con una mezcla de sorpresa y aprensión. Y estoy aquí hoy para decirles que si esta es la condición para preservar la integridad, el honor y el futuro profesional de la doctora Serrano, si esta es la única salida que ven, entonces pueden aceptar mi renuncia, aquí y ahora. No renunciaré bajo ninguna circunstancia a la mujer que me hizo sentir de nuevo, que me recordó lo que es ser humano, que me enseñó más sobre la verdadera esencia de la medicina y el verdadero significado de la vida en tan solo unos meses, de lo que he aprendido en toda mi carrera de supuesto éxito. Si el precio por amar y respetar a esta extraordinaria mujer es mi posición, mi estabilidad, lo pagaré con gusto, con honor y sin el más mínimo arrepentimiento. El discurso de Javier, tan inesperado en su forma, tan vehemente en su contenido, tan cargado de genuina emoción e incuestionable integridad, dejó a la Junta en un silencio atónito y embarazoso. Nadie, absolutamente nadie, en esa sala esperaba esa reacción del frío, pragmático y calculador doctor Castillo. Estaban preparados para una negociación a puerta cerrada, para una lucha de poder, para un compromiso que salvara las apariencias, pero no para una declaración de amor y principios tan pública y valiente. Tras unos minutos de tenso y pesado silencio, en los que los miembros de la Junta intercambiaron miradas desconcertadas, fue el director general del hospital, don Fernando Araya, un caballero mayor, sabio y respetado, que conocía a Javier desde sus días de joven y arrogante residente, quien habló con los ojos llenos de lágrimas por una emoción que no intentó ocultar. «Javier, hijo mío», dijo con la voz quebrada, tratándolo con una intimidad paternal que sorprendió a todos. En todos mis largos años en esta institución, en todos los cientos de juntas directivas que he tenido el disgusto de presidir, nunca jamás te había visto hablar de esa manera, con tanta pasión, con tanta verdad, con tanta alma. Y confieso que estoy a la vez conmocionado y profundamente conmovido. Hizo una pausa, aclarándose la garganta. No te perderemos, Javier. Eres el alma de este hospital, el pilar sobre el que hemos cimentado nuestra reputación de excelencia. Y francamente, tras escuchar tus palabras y comprender la magnitud de lo que está en juego, tampoco podemos permitirnos perder a un joven médico con la fuerza, el carácter y la valentía del doctor Serrano. Quizás seamos nosotros, la vieja guardia, quienes estemos equivocados. Quizás sea hora de romper esta página obsoleta de nuestro reglamento y empezar a confiar más en el sentido común, la ética y la integridad de nuestros profesionales, en lugar de escondernos cobardemente tras normas frías e impersonales que, como estamos viendo, pueden generar más injusticia que proteger a la institución. La decisión del director general, respaldada con un asentimiento por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva, quienes se sintieron conmovidos y en 1900, cierto modo, avergonzados por la valentía de Javier, marcó un hito en la historia del Hospital Universitario La Paz y una rotunda e inolvidable victoria para el amor, la valentía y la dignidad de Javier Castillo y Sofía Serrano. A partir de ese memorable día, comenzó una nueva y bienvenida era, no solo para la pareja, cuya relación ahora no solo era permitida, sino discretamente admirada, sino para todo el Centro Médico La Paz. La historia de la reunión de la Junta y la apasionada defensa del doctor Castillo a su residente se extendió como la pólvora por los pasillos, transformándolos en una especie de leyenda moderna. Un símbolo inspirador de que el amor,
la justicia y la integridad podían prevalecer sobre las convenciones arcaicas y los prejuicios arraigados. Y Javier Castillo, en efecto, cambió. La transformación que ya se había estado produciendo sutil y gradualmente en su interior, ahora se hacía explícita, visible y contagiosa para todos a su alrededor. El cirujano frío, distante e inaccesible, dio paso a un mentor generoso, un colega atento y un líder verdaderamente inspirador. Empezó a sonreír más, una sonrisa genuina que ahora se extendía hasta sus ojos, a saludar a los empleados de todos los niveles en los pasillos, a escuchar con más atención y empatía las historias y preocupaciones de sus pacientes y su equipo, y, sobre todo, se convirtió en un gran y ferviente defensor de los internos y residentes más jóvenes, creando programas de mentoría, apoyo emocional y anti-bullying dentro del hospital, repitiendo siempre la frase que se había convertido en su nuevo y poderoso lema: el talento, la competencia y la compasión no conocen ni deben reconocer ningún tipo de jerarquía. La doctora Sofía Serrano me enseñó esto de la manera más elocuente, valiente y hermosa posible. Su vida personal también floreció de una forma que jamás imaginó. Él y la pequeña Lucía se volvieron más cercanos, cómplices y felices que nunca, compartiendo momentos de genuina alegría y cariño que sanaron sus heridas. Una tarde divertida, mientras los tres preparaban en casa las invitaciones para una pequeña e íntima fiesta para celebrar la graduación de Sofía de la residencia médica, Lucía, con su encantadora espontaneidad y lógica infantil, le entregó a Sofía una pequeña caja colorida. «Isa, aquí tienes las invitaciones para nuestra boda. Te vas a casar con papá, ¿verdad? Ya les he dicho a todos mis amigos del colegio que serás mi nueva mamá». Javier, que había estado escuchando la conversación desde la cocina, soltó una carcajada, una risa fuerte, sonora y alegre, como las que ahora eran tan frecuentes en su casa y en su vida. «Bueno, querida hija, parece que me acaban de destituir sumariamente del honorable e importante papel de pedirle matrimonio a la mujer de mi vida. Definitivamente, eres mucho más eficiente y directa que yo». A pesar de la temprana y encantadora propuesta de la pequeña Lucía y de la absoluta certeza que tanto Javier como Sofía ya sentían en sus corazones, él se aseguró de hacer la petición oficial como ella lo merecía, con intimidad, romance y una sinceridad que brotaba de lo más profundo de su alma, ahora sana, rebosante de amor. En una noche estrellada, durante un fin de semana que pasaron juntos en una pequeña cabaña rústica en la región del Cajón del Maipo, un remanso de paz y exuberante naturaleza cerca de Santiago, preparó una cena sencilla a la luz de las velas, sin la pompa de los restaurantes caros ni el servicio de chefs de renombre. Solo los tres, en un ambiente de calidez, cariño familiar y serena felicidad. Tras acostar a una Lucía exhausta y feliz en la pequeña cama de madera, él y Sofía se sentaron en el porche de la cabaña, bajo un cielo increíblemente despejado y estrellado, con 2 copas de un buen vino Carmener chileno. Sofía comenzó, tomándole las manos, con la voz entrecortada por una emoción que ya no quería ocultar. «Cuando llegaste a mi vida, en ese día caótico en urgencias, no solo salvaste la vida de mi hija, tú, sin que yo me diera cuenta, empezaste a salvar la mía. Salvaste al hombre que enterré vivo junto con mi difunta esposa, el hombre que había olvidado cómo sentir, cómo sonreír, cómo confiar, cómo amar». Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, revelando un anillo de diseño sencillo y elegante, con un único y delicado zafiro azul, del mismo color que sus ojos. «Sé que no soy un hombre fácil, querida. Sé que cargo con muchas cicatrices, muchos miedos, muchos recuerdos. Pero también sé, con una certeza que jamás he sentido por nada ni por nadie en mi vida,
que no quiero vivir ni un solo día del resto de mi existencia sin ti a mi lado, sin tu luz, sin tu fuerza, sin tu bondad. Sofía Serrano, la mujer que me enseñó que el corazón, incluso roto, incluso congelado, puede volver a latir por amor. ¿Quieres casarte conmigo y ser mi compañera, mi amiga, mi cómplice, para siempre? Lágrimas de pura y desbordante felicidad rodaron por el rostro de Sofía mientras, con una sonrisa radiante que parecía competir con el brillo de las estrellas, decía el sí más seguro, convencido y feliz de su vida, sellando para siempre el destino de aquellas dos almas que, contra todo pronóstico, se encontraron, se reconocieron y se sanaron mutuamente en los pasillos de un hospital de Madrid. El epílogo de esta historia de amor, sanación y redención se desarrolla unos años después, en una escena que refleja de forma pura y sencilla la profunda y serena felicidad que construyeron juntos. Sofía Serrano Castillo, ahora una pediatra respetada y consagrada, completó brillantemente su especialización, convirtiéndose en una de las profesionales más queridas y competentes del Centro Médico La Paz, conocida por su empatía, paciencia y capacidad para cuidar no solo el cuerpo, sino también el alma de sus jóvenes pacientes. Javier, por su parte, aunque seguía siendo un referente y figura de liderazgo en cirugía, encontró un nuevo y más profundo propósito en su vida y en su profesión. Asumió la dirección de un ambicioso proyecto social financiado por la recién creada Fundación Castillo, un proyecto que ofrecía atención médica de alta calidad y programas de prevención a comunidades desfavorecidas de Santiago y otras regiones de Chile, dedicando gran parte de su tiempo, energía y conocimiento a esta causa que lo llenó de una forma que ningún éxito financiero jamás podría. Y la pequeña Lucía, ahora una niña de 8 años, vibrante, segura de sí, misma, llena de vida y sueños, era el símbolo viviente y radiante de aquella nueva familia. La sonrisa constante que alegraba los días de sus padres y era la prueba de que el amor es, de hecho, el mejor de los remedios. Su casa, antaño un lugar de soledad opresiva y luto silencioso, era ahora un verdadero hogar, un refugio lleno de risas, música, animadas conversaciones, el aroma de un pastel recién salido del horno y, sobre todo, un amor profundo, maduro e inquebrantable. La escena final de 1900. Este viaje tiene lugar en una tranquila tarde de domingo, en el amplio y soleado porche de la nueva casa que compraron juntos. Una casa con un gran jardín y una vista impresionante de la majestuosa y omnipresente cordillera de los Andes. Sofía está sentada en un cómodo sillón de mimbre, absorta en la lectura de un libro de poemas de Vicente Huidobro, uno de sus autores chilenos favoritos, el sol de la tarde acariciando su cabello y piel. De vez en cuando, levanta la vista del libro y observa, con una sonrisa tierna y serena en los labios, la escena que se desarrolla en el jardín frente a ella. Javier, despojado de su bata de médico y su traje de director ejecutivo, vestido con ropa informal y cómoda, juega con Lucía, corre tras ella, haciéndola reír con una alegría contagiosa, una alegría que ahora era parte integral y natural de su esencia. Ya no era el hombre frío, distante y emocionalmente congelado que había conocido en aquellos pasillos de hospital. Fue un padre presente, un compañero cariñoso, un ser humano completo en sus alegrías y en sus imperfecciones, un hombre que había aprendido a reír de verdad. Sofía siente una oleada de gratitud tan inmensa, tan profunda, que casi la deja sin aliento. Y, en un susurro, más para sí misma que para el mundo, en un pensamiento que resume la belleza y la sencillez de su extraordinaria trayectoria, dice, con el corazón rebosante de paz: solo quería ser médica, solo quería cuidar de los demás, salvar vidas, pero al final, de
una manera que jamás podría haber previsto, terminé sanando un corazón. Y en el proceso, sin siquiera darme cuenta, terminé sanando y salvando el mío también.